Hace unos meses se leía esto en la prensa. China exige información confidencial para las exportaciones de tierras raras, advierten las empresas. La noticia pasó bastante desapercibida y en principio casi nadie le hizo caso, a pesar de todo lo que implicaba. China ya no se dedicaba a robar conocimiento, sino que lo exigía como chantaje para obtener los recursos naturales que ellos tienen. Si la ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Así que vamos con ello. En el contexto del refuerzo de su posición contra Estados Unidos, China ha reforzado su control sobre las exportaciones de tierras raras e imanes. Pero a alguien se le ocurrió en el Ministerio de Comercio de Pekín que podrían ir un poco más lejos. La idea es solicitar datos de producción, listas de clientes, imágenes de productos e incluso detalles sobre las relaciones comerciales pasadas que han mantenido las empresas con sus clientes. Los chinos han dirigido estas exigencias tanto a compañías europeas como de Estados Unidos, sabiendo que todas ellas dependen de las tierras raras que China controla para la fabricación de productos tecnológicos, energéticos y militares, que van desde motores eléctricos hasta aviones de combate. No hay que insistir más en que China domina el refinado y la producción mundial de estos metales. De pronto vamos descubriendo lo que significa el concepto de dependencia asimétrica y también la crudeza con la que la geopolítica se viene implantando en la relación entre los países. El libre comercio va demostrándose solo útil entre aquellos que deciden abrazar las doctrinas liberales, y no nos engañemos, cada vez son menos. Porque si algo queda claro es que la realpolitik es la mejor manera de guiarse en un mundo que se mueve por intereses. El espejismo de que los valores y los ideales pueden orientar la acción de los países ha estado siendo asesinado desde el primer momento en que se planteó. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esta información que demanda y obliga a China a entregar a las empresas las vende, las deja expuestas a tener que regalar su propiedad intelectual y la seguridad de sus datos. Y la seguridad de que China lo utilizará para producir los mismos productos a los mismos clientes, utilizando las mismas cadenas de suministro. Y lo trágico es que algunos fabricantes como el alemán Magnosphere o el italiano BIC Speakers reconocen haber entregado fotografías de sus productos, vídeos y nombres de clientes para poder obtener la importación de las tierras raras que necesitan. Otros, como la británica Magnet Applications, admiten su preocupación por tener que desvelar quiénes son sus compradores finales. Según la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, las nuevas reglas son tan intrusivas que muchas empresas en sectores sensibles tendrán que comprometer sus secretos industriales si quieren obtener licencias de exportación de tierras raras. Y lo que más me sorprende es que muchas empresas estén dispuestas a hacerse el harakiri para cumplir con las condiciones exigidas por Pekín, antes que arriesgarse a perder el acceso a los imanes y a los metales y, por lo tanto, dejar de producir. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da la sensación de que lo que se está proponiendo es que dejen de producir ya o dejen de producir en nada de tiempo cuando China pueda sustituirles en el mercado. Han pasado los meses y hoy mismo Bloomberg informa de cómo el gobierno alemán contempla, desarmado, cómo sus empresas están efectivamente cediendo al chantaje una detrás de otra. No da nombres, pero afirma que algunas de ellas son grandes del sector industrial y que están entregando esa información detallada sobre sus cadenas de suministro, proveedores y volúmenes de producción que les exige el Ministerio de Comercio de China como condición para poder acceder a las exportaciones de estos materiales estratégicos o para mantener simplemente el suministro desde China. Y en esa entrega de datos va todo lo que tradicionalmente las empresas ocultan a sus adversarios y competidores. La lista de proveedores, las rutas logísticas, los clientes finales y las cifras de producción. No sé si comprendemos totalmente lo que esto significa. Y dejadme que lo explique. La información sobre proveedores, rutas logísticas, clientes, volúmenes de producción, todo eso constituye lo que se llama el activo intangible estratégico de una empresa. Es decir, sus secretos comerciales y su know-how empresarial. Si una empresa entrega toda esta información a los competidores, como está sucediendo ahora con estas exigencias del gobierno chino, el riesgo es evidente. Sus competidores chinos van a adquirir una visión completa del ecosistema industrial de cada una de estas empresas y de todas ellas en su conjunto si es que todas participaran. Y China sabrá quién depende de quién, cómo se mueven los materiales, qué cuellos de botella existen y qué puntos son en los que hay que ejercer presión. En este escenario, la empresa perdería autonomía, poder de negociación con China
y su ventaja competitiva se diluiría porque la información que antes era su escudo se habría convertido en un mapa abierto a sus competidores. Por lo tanto, se habría vuelto totalmente vulnerable. Y resulta descorazonador comprobar cómo los alemanes, durante los 16 años del gobierno de Angela Merkel y más, en periodos anteriores, se empeñaron en incrementar sus dependencias frente a adversarios, primero Rusia y luego China. El caso ruso es suficientemente conocido por los gasoductos Nord Stream 1 y 2, pero el caso chino quizá no se ha tratado tanto. Durante ese periodo, Alemania consolidó una relación económica sin precedentes con China, haciendo crecer una enorme dependencia que hoy, tiempo después de que Merkel haya salido de la fotografía, condiciona el margen político de Alemania respecto de China. La estrategia de Merkel se basó en el principio Wandel durch Handel, cambio a través del comercio, confiando en que la integración económica llevaría a una convergencia política gradual de China con los países occidentales. Recuerda todo esto a las estúpidas frases que se soltaba en los Estados Unidos para convencer y presionar a los senadores republicanos a que votaran favorablemente la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, George Bush hijo decía en 1999 que la libertad económica crea hábitos de libertad y que los hábitos de libertad crean expectativas de democracia. Por lo tanto, comerciamos libremente con China y el tiempo estará de nuestro lado. O el famoso articulista de The New York Times, Thomas Friedman, que afirmaba que China llegará a tener una prensa libre, la globalización les llevará a ello. Es cierto que el discurso de defensa y de los derechos humanos que Merkel mantuvo al principio de este milenio contra China, por ejemplo, recibiendo al Dalai Lama, se olvidó después de la crisis de 2008, en que China se convirtió en un salvavidas para Alemania. A alguien había que venderle los automóviles, la maquinaria y los productos químicos. Pero pronto llegó el tiempo de la Asociación Estratégica Integral de 2014 entre ambos países, lo que fue trasladando ahorro y empresas alemanas hacia China. Es lo que supuso una prosperidad exportadora para Berlín, pero también el inicio de su dependencia de China en todo tipo de órdenes productivos, ya fuera la tecnología, la fabricación de los productos, es decir, las manufacturas, o la obtención de los componentes críticos necesarios para la tecnología. Y ya estaba en 2014 en el poder Xi Jinping, con sus planes de impulsar a China como potencia global, que se tradujeron en la creación de la nueva Ruta de la Seda, pero también en un amplio espionaje industrial que poco a poco también se ha ido descubriendo, incluso dentro de países como Alemania. Y eso hizo aparecer grietas en la relación entre ambos países. Pero en lo que respecta a la diplomacia coercitiva de China, por ejemplo, cuando alguien habla bien de Taiwán, o la expansión tecnológica, especialmente en los sectores del 5G, Berlín optó por evitar confrontaciones directas y privilegiando incentivos sobre sanciones en el caso chino. Esa cautela fue vista por muchos aliados europeos y de Estados Unidos como un signo de tibieza estratégica, y Merkel buscó mantener la unidad de la Unión Europea frente a China, pero a menudo actuando como freno a las medidas más duras porque priorizaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas que tenían una gran presencia en el mercado chino. Y lo cierto es que si echamos un vistazo al perfil que tiene Alemania en el China Index, una base de datos elaborada por DoubleThink Lab para medir cómo influye la República Popular China en el mundo, vemos que es el país europeo que mantiene una de las relaciones más profundas y complejas con Pekín dentro de este continente. Alemania ocupa una posición intermedia alta en el ranking mundial, ocupando el puesto 22 de 82 países en la edición de 2024. Pero esa influencia destaca especialmente en los ámbitos académico, mediático y social, donde su puntuación supera el 70%. Con lo que parece que China no solo se limita a influir en el comercio y la industria, sino que ha estado especialmente interesada en llegar a los núcleos de conocimiento alemanes, es decir, a las universidades, a los centros de investigación y a las plataformas culturales. Podemos decir que con los datos que se presentan en el informe, la influencia china es más estructural que ideológica. China no ejerce presión directa sobre las decisiones diplomáticas de Alemania, pero sí mantiene una red densa de vínculos que le permite influir indirectamente. E inteligentemente ha ido creando un tipo de vulnerabilidad estratégica en la que la economía y el ecosistema científico alemán dependen parcialmente de la financiación, de la cooperación y de las materias primas chinas. La etapa posterior a Merkel fue marcada por la coalición del semáforo,
la del gobierno de Olaf Scholz, que trató de endurecer el enfoque hacia China. Ya teníamos a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, impulsando una política exterior feminista y basada en valores, con referencias a los derechos humanos y a Taiwán. Pero yo pienso que a China le debía estar dando la risa floja viendo cómo los alemanes descubrían que sin el gas ruso sus industrias pesadas ya no eran competitivas y muchas tenían que emigrar a Estados Unidos. Y tampoco se conmovieron mucho en las elecciones de 2025, cuando, encabezados por Friedrich Merz, se hizo una coalición de socialistas y conservadores, que vino acompañada por el colapso de los liberales y el ascenso de la ultraderecha de AfD. Partido que, por cierto, tenía como vicepresidente a este señor que había estado colaborando con China desde el año 2002 y que ha sido condenado recientemente en Alemania por ello. Todo esto nos habla de la longitud de los tentáculos chinos, pero el caso es que este nuevo ejecutivo de Merz, consciente de las tensiones estructurales con China, ha decidido adoptar una estrategia de reducir riesgos, que es a lo que se llama ahora intentar de alejarse un poco de China, y que es un término popularizado por nuestra estimable y querida Ursula von der Leyen. Pues bien, Merz ha creído necesario formar una coalición parlamentaria para evaluar las vulnerabilidades entre China y Alemania y reforzar la investigación de seguridad y defensa. Por lo tanto, hay que empezar a preguntarse si realmente los países europeos están dispuestos a enfrentarse con lo que China supone en términos de dependencia. Y no sé por qué me imagino que en el caso de los alemanes no va a ocurrir. Así que esta noticia que os estoy comentando, que nos informa de cómo las empresas alemanas están plegándose al emperador chino, pasando completamente de lo que diga su gobierno, indica a las claras que el endurecimiento del discurso es eso, que se utilizan palabras más duras para que las acciones sigan siendo las mismas. Alemania carece por ahora de una estrategia fuerte y coherente para dejar de depender de la energía rusa y de las capacidades manufactureras y de recursos naturales de China. El naufragio es de tales dimensiones que no solo invita al pesimismo, sino también al derrotismo. China ha aplicado una estrategia de largo plazo que se ha encontrado con la debilidad mental de muchos gobernantes europeos y de Estados Unidos, que creyeron en las lealtades que los negocios hacen emerger, por encima de los intereses culturales y de los mitos nacionales que encienden los espíritus y mueven a la gente a sacrificarse por sus países. Cada vez que el presidente chino recuerda el siglo de la humillación y habla del rejuvenecimiento de China, le recuerda al resto del mundo cuál es su proyecto. Por lo tanto, cuesta mucho hacerse el sorprendido de que estas cosas realmente sean inesperadas. Estas cosas se ven venir de lejos, como cuando Messi se enfadaba y comenzaba a regatear a todo el mundo que se encontraba en el centro del campo, y ya podías tener por seguro que aquello iba a acabar en gol. El problema que os contaba hace un par de días hablando de las tierras raras y de la situación a la que se va a enfrentar Estados Unidos en la negociación con Xi Jinping el jueves próximo, no parece posible resolverlo a corto plazo. Pero alguien en alguna presidencia de gobierno europea debería empezar a hacer planes de contingencia a largo plazo. Porque China es lo que es, pero como dice el dicho, no hay mal que 100 años dure, y hay que adaptarse a lo que viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya sido interesante. Si ha sido así, te sugiero que te suscribas, que actives las notificaciones, que le des al botón de like y que compartas este vídeo en tus redes sociales. A ver si tomáis nota del talento chino para generar PIB, porque esa es una vía extraordinaria para enfrentar los problemas que nos va a suscitar el futuro. A generar PIB y nos vemos muy pronto.